Buenas noches. Hoy vamos a hablar acerca de la investigación cualitativa. Y lo primero que queremos mirar es acerca de sus características. La primera de ellas es que el investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso claramente definido, a diferencia de la investigación cuantitativa. En segundo lugar, es que se fundamenta más en un proceso inductivo, en el que primero se explora y se describe el mundo social y luego se generan las perspectivas teóricas. La tercera característica que podemos ver es que las hipótesis se generan durante el proceso de investigación y se van refinando a medida que se recolectan los datos. La cuarta de ellas es que las etapas o fases no son excluyentes, sino que operan en un proceso indicativo e interactivo, como lo muestra Guerrero. La quinta característica es que se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados. No se efectúa una medición numérica y por lo tanto el análisis no es estadístico. Una sexta característica es que utiliza una gran variedad de técnicas de recolección de datos, entre ellos la observación no estructurada, la observación participante, las entrevistas abiertas, estructuradas y no estructuradas, la revisión de documentos, la discusión en grupo, la evaluación de experiencias personales, el registro de historias de vida, la interacción e introspección con grupos o comunidades, los diarios de campo, entre otras técnicas de recolección de datos. Los datos suelen ser textos, imágenes e incluso objetos difícilmente cuantificables o cuya cuantificación aporta poco o nada a la hora de sacar conclusiones. Una séptima característica de la investigación cualitativa es que el proceso de indagación es holístico, flexible y se mueve entre los eventos y su interpretación y entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Por eso, este enfoque busca reconstruir la realidad tal y como la observan los actores de un sistema social determinado. Una octava característica es que evalúa el desarrollo natural de los sucesos. Por lo tanto, no hay manipulación ni estimulación de la realidad. Se fundamenta en una perspectiva interpretativa, que está centrada en el entendimiento del significado de las acciones de los seres vivos, especialmente los humanos y sus instituciones. La investigación cualitativa concibe lo social como una realidad construida que se genera a través de articulaciones con distintas dimensiones sociales. Allí también podemos ver que la realidad se define a través de las interpretaciones de los participantes en la investigación respecto a sus propias realidades. El investigador se introduce en las experiencias individuales de los participantes y construye el conocimiento consciente de que él mismo es parte del fenómeno estudiado. La investigación cualitativa no pretende generalizar de manera probabilística los resultados a poblaciones más amplias. Es naturalista, porque estudia los objetos y los seres vivos en sus contextos o ambientes naturales, y también es interpretativo, en el sentido de que intenta encontrar el sentido a los fenómenos en términos de los significados que las personas les otorgan. Finalmente, otra característica es que explora los fenómenos a profundidad. Los análisis se caracterizan por intentar explicar fenómenos y comportamientos en profundidad usando información obtenida por diferentes medios, como entrevistas y videos. Miremos ahora entonces cuáles son las fases de esa investigación cualitativa. Ya lo habíamos dicho, el proceso es circular y no siempre la secuencia es la misma, ya que ésta va a variar de estudio a estudio. La revisión de la literatura puede realizarse en cualquier etapa del proceso. Por eso entonces vemos que esta revisión apoya desde el planteamiento del problema hasta la elaboración del reporte de resultados.
Y esto lo podemos ver entonces con el uso de estas líneas onduladas. Las etapas pueden seguir una secuencia lineal, en la que en la primera fase el investigador plantea su idea. Luego de que piensa en esa idea, entonces hace el planteamiento del problema. Luego hace la inmersión inicial en el campo y empieza entonces la concepción del diseño del estudio. Luego define entonces la muestra inicial del estudio y accede a ella. Hace la recolección de datos, el análisis de datos, la interpretación de resultados y la elaboración del reporte de resultados. Pero podemos ver que aunque estas etapas pueden seguir una secuencia lineal, con frecuencia es necesario regresar a etapas previas. Por eso vemos entonces que en algunas de estas fases encontramos unas líneas dobles, porque el investigador puede volver a esas etapas para dar un mayor énfasis y fuerza a su investigación. Miremos ahora entonces las técnicas e instrumentos que se utilizan en la investigación cualitativa para la recolección de datos. El primero de ellos entonces son las entrevistas. En términos del tipo de respuesta, estas entrevistas pueden ser estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas. Normalmente se hacen con unas pocas personas con el objetivo de conocer cuál es su opinión o posicionamiento sobre un tema específico y sobre todo se busca conocer el por qué. También tenemos entonces los grupos focales o entrevistas grupales. Estas son discusiones entre varias personas que giran alrededor de un tema específico y están conducidos por un especialista en dinámicas grupales. Los grupos focales nos permiten obtener diferentes puntos de vista sobre un tema al mismo tiempo. Es muy usado en estudios de mercado y política y son una forma de obtener datos cualitativos cuando los recursos para la investigación son limitados y cuando los fenómenos a ser investigados requieren de una discusión colectiva, con el objetivo de entender las circunstancias, comportamientos y opiniones. Tenemos también otra técnica que es la observación. Esta observación se puede realizar in situ o en condiciones de laboratorio. La obtención de datos requiere de un laborioso trabajo de toma de notas descriptivas y detalladas de todo lo que observa a su alrededor, el ambiente físico, social y humano, las actividades, los artefactos, los hechos relevantes, retratos humanos de los participantes. Dice Hernández que como investigadores debemos adentrarnos en profundidad en situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Las técnicas para recolectar los datos a través de la observación son las descripciones escritas, los videos, fotografías y objetos. Otra técnica es la revisión de documentos, materiales y artefactos. Esta técnica ayuda a entender el fenómeno central de estudio y le sirve al investigador para conocer los antecedentes de un ambiente, las experiencias, vivencias o situaciones y su funcionamiento cotidiano. Tenemos entonces también las biografías e historias de vida. Pueden ser individual o colectiva. Por lo regular, se construyen mediante la obtención de documentos, registros, materiales y artefactos por medio de entrevistas. Ahora hay dos preguntas que se nos han planteado. ¿En qué radica la complejidad de la investigación cualitativa? Considero que esta complejidad radica en que el investigador debe introducirse en la comunidad que investiga, compartir con ellos en su cotidianidad, sus intereses, actividades, mitos y ritos, de tal manera que pueda leer sus sentimientos, conductas y pensamientos en su contexto para comprender el fenómeno que pretende investigar y hacer visible el conocimiento. Esto lo podemos ver en Guerrero. También está la complejidad
en que al no fragmentar el objeto de estudio y tener una mirada global del ser que investiga, permite comprenderlo como un todo articulado, complejo, sistémico, en donde cada elemento se entiende interrelacionado con los otros componentes, como lo dejan ver Saavedra y Castro. Finalmente tenemos una pregunta más. ¿Cuáles son los retos e interrogantes que plantea la investigación cualitativa? Mirando el documento de Salgado, podemos ver que uno de esos retos es el análisis de datos. El investigador tiene que saber qué hacer con la información tan heterogénea que ha recolectado y cómo manejarla para hacer emerger todos los conceptos y proposiciones que sugiere el análisis cualitativo. Un segundo reto es en cuanto a la calidad científica y el rigor metodológico. El investigador tiene el reto de aplicar a su investigación los criterios necesarios para evaluar la calidad científica y su rigor metodológico. Y esto lo hace a partir de la dependencia, credibilidad, auditabilidad y transferibilidad, como lo propone Salgado. Un reto más es la vinculación con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Entonces aquí también el autor tiene el reto de no dejarse embeber por esas tecnologías, de tal manera que su trabajo se convierta en algo mecánico y su análisis no se vea limitado, sino que haya una adecuada interpretación de la información que ha recolectado. Y un reto más es el trabajo conjunto con la investigación cuantitativa a través de los enfoques mixtos. Aquí entonces el reto consiste en reconocer la complejidad de ambos enfoques para enriquecer el proceso de la investigación científica. Para quienes estén interesados, aquí les dejo las referencias bibliográficas que pueden consultar al respecto. Muchas gracias.